Bien, buenos días amigas, buenos días amigos. Aquí estamos en una entrega más de Momentum de Seguros. Es la última entrega de este mes de enero y justamente es significativo esta entrega de hoy, esta versión de hoy, 26 de enero, justamente el natalicio de nuestro Patricio, el primer padre de la patria, muchas veces le decimos, por ser justamente el mentor, el ideólogo, el gran soñador de que este terruño adquiriera fisonomía propia, la dominicanidad. Hoy le dedicamos a este Momentum de Seguros al Patricio Juan Pablo Duarte en su 210 aniversario. Un 26 de enero de 1813 nació Juan Pablo Duarte, el creador, forjador de la nacionalidad dominicana. Y Momentum de Seguros pues no deja pasar por alto un día tan significativo como este. Por eso quiero iniciar y quiero pedirle a Rafael que me ambiente el día de hoy, escuchando el himno a Duarte, escuchando algunas canciones de Duarte y por qué no hasta el mismo himno nacional dominicano, porque uno debe sentirse orgulloso de ser dominicano y que esta generación pues valore, aprecie nuestros símbolos patrios, comenzando por el himno nacional, el himno a Duarte. Escuchemos, Rafa, si me ayuda ahí con el himno a Duarte, que siempre es propicio un día como hoy entonar las notas en la fragua de la escuela. Escuchemos el himno a Duarte, Rafa. Justamente en la fragua de la escuela, el maestro, el Patricio, se confunde, es el apostolado, porque Duarte fue eso, fue conductor, fue mentor, fue ideólogo, fue el maestro que concibió ese gran sueño, cuando esto era una pequeña aldea en el 1844 y antes, porque hay que recordar que ya Duarte a los 17 años de edad, cuando sale a estudiar, el capitán del barco que lo traslada de Santo Domingo a Estados Unidos, le indicó, le enrostró a Duarte, este jovencito de 17 años, que si no le daba pena ser haitiano, y él dijo, no, yo soy dominicano. Fíjese bien, y pasa 3 años en España estudiando, preparándose,
Y ahí adquiere la influencia de esta sociedad de ese momento, y sobre todo en Barcelona, y llega al país con la formación en su cabeza de que había que, la concesión en su cabeza de que había que constituir una nación y que había que liberarse del yugo haitiano. Y Duarte llega a nuestro país, ¿verdad?, y ejerce acciones políticas de primer orden y constituye la Sociedad Secreta La Trinitaria, conformada por jóvenes amigos de él. Y esta sociedad se constituye en la casa de doña Chepita Pérez, uno de los trinitarios, José Joaquín Pérez, ¿verdad? Y no bastó con la constitución de la Trinitaria, él concibe entonces otros instrumentos digamos, de aglutinamiento, de propaganda política, y entonces la filantrópica y la dramática fueron dos entidades, digamos, afín a la Trinitaria. La Trinitaria es considerada como el ente político, y la filantrópica y la dramática como entes de vehículos de masificación de la idea de la independencia. Y a través del arte, el teatro sobre todo, con la influencia española que él recibió, pues llevaban a cabo escenas dramáticas, obras de artes, ¿verdad?, en el escenario, para promover la idea de la independencia. Ahora bien, hay que reconocer que además de las ideas libertadoras de Duarte y la concesión de crear la estructura política y crear a través de las artes, básicamente el teatro, como yo he dicho, la idea de independencia, Duarte contó con el respaldo de la familia, ¿verdad? Es una familia adinerada o acomodada, que no escatimaron ningún tipo de esfuerzo o de sacrificio desde el punto de vista económico para llevar a cabo el ideario duartiano de la independencia. Tanto don José Duarte como Manuela Díez apoyaron, y sus hermanos y hermanas apoyaron resueltamente la idea libertadora de Duarte. Pero Duarte no solo fue un soñador, un ideólogo. Hay que también reconocer la parte, digamos, práctica de Duarte, que la historia no la reconoce tanto, pero Duarte supo también integrarse al ejército. Duarte fue sargento del ejército. Y se preparó y invitó a los demás integrantes del grupo La Trinitaria a que adquirieran formación militar con tal de prepararse para la guerra, bajo el entendido de que no podía improvisarse una confrontación con el enemigo invasor solo con las palabras, solo con las ideas. Y Duarte adquirió rango antes de la Constitución de la República en el 1844. Ya en el ejército él había adquirido el rango de coronel, ¿verdad? Y proclamada la nación, la independencia nacional, ya con la confrontación frente a los haitianos, llegó un momento en que lo designaron, la Junta Gubernativa lo designó junto a él, junto con Santana, a dirigir el ejército en el sur. Y tal vez, dice Roberto Casar, el director del Archivo General de la Nación, que tal vez ese fue uno de los errores de poner estos dos líderes a compartir la dirección de ese ejército del sur. Y ahí vino el celo entre ambos, ¿verdad? Y ya sabemos cómo esas dos corrientes se desarrollaron. Santana por un lado, conservador, autoritario, dictatorial, ¿verdad?, y las ideas libertarias de Duarte, que fueron tronchadas, que dice Soto Jiménez que es una pena que el país no pudo disfrutar del liderazgo, digamos, directivo, ejecutor de Duarte, ya sea como presidente de la República o como jefe de las Fuerzas Armadas de ese entonces, del Ejército Dominicano. Y que no obstante a eso, el ideario de Duarte quedó impregnado en la conciencia nacional,
y muchos de sus postulados pues son normas de vida que los dominicanos hoy debemos cultivar y exaltar y enaltecer. De modo tal que en este día pues debemos dedicar a Duarte ese espacio y destacar el sacrificio, el gran aporte intelectual, económico, personal, familiar de Duarte por la causa de la independencia nacional, la constitución de la dominicanidad. Un hombre que entendió que en este pequeño terruño de un grupo humano podíamos adquirir fisonomía propia, nombre propio, nacionalidad, ¿verdad? Que cuando Santana traiciona la voluntad del pueblo dominicano y anexa de nuevo por la desconfianza, anexa y enajena la soberanía dominicana en el 1861 con la anexión a España, Duarte pues se vuelve al país del exilio y se integra nueva vez a la lucha por la independencia, la restauración de la república. Pero las contradicciones y la confrontación entre liberales y conservadores pues lo llevan de nuevo al exilio, y finalmente ya conocemos que se queda para siempre en suelo venezolano, y hay una parte ahí de la historia de Duarte que se queda un poco en lagunas, porque finalmente no se supo, no obstante los escritos de su hermana Rosa Duarte, cómo terminó su vida. Se sabe que terminó en pobreza, abandonado, aislado en Venezuela, ¿verdad? Con mucha pobreza, en una zona incluso desértica de aquel país sudamericano. Pero Lola Duarte, en su día, y justamente con el día de hoy, se inicia en nuestro país lo que es el mes, la efemérides patrias, y que se extiende hasta el 9 de marzo con el natalicio de Francisco del Rosario Sánchez. De ahí entonces que invito a los jóvenes de hoy que me siguen, a los padres de los jóvenes de hoy, que conversen con sus hijos de la importancia de apreciar la contribución, el sacrificio de los forjadores de la patria. Que exaltemos nuestro himno nacional, nuestra bandera, nuestro escudo, y que rindamos tributo y honor a nuestros héroes, comenzando por el primer gran padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Escuchemos nuevamente, si Rafael tiene alguna canción ahí. Wilfrido, por ejemplo, produjo una canción interesantísima de Duarte. Si la tiene Rafael, pónmela de nuevo, o pónmela ese merenguito de Wilfrido Vargas, de Duarte. Vamos a la pausa con ese merengue. Llegó la hora, Duarte. Llegó la hora de realizarte. Duarte, qué duro recordarte cuando nadie recuerda. Y eso que tú eres el ejemplo, templo de cuanto dice patria para todos los tiempos. Duarte, qué tristeza olvidarte cuando eres el recuerdo, y eso que tú eres bandera, como quiera que se dijera, dominicano nacional, hombre hermano, Duarte, Juan Pablo Duarte. Duarte es Duarte, ser siempre justo, Duarte es Duarte,
sin pensar que quien reparte se gana la mayor parte. Duarte, qué moneda tan falsa para pagarte lo que nunca cobraste, ni quisiste cobrar. Duarte, qué duro recordarte, qué tristeza olvidarte, qué mal pago pagarte. Sin memoria ni historia, sin nación ni sin gloria. Duarte, Juan Pablo Duarte. Duarte es Duarte, Ser siempre justo, Duarte es Duarte, sin pensar que quien reparte se gana la mayor parte. Duarte, qué angustia al entregarte, qué angustia y cuánto daño pensar que por un año, solo en un simple año, vamos a recordarte. Duarte, Juan Pablo Duarte. Duarte es Duarte, Ser siempre justo, Duarte es Duarte, sin pensar que quien reparte se gana la mayor parte. Duarte paz de libertad y Duarte Dios solos y Dios. Se hace carne y justa paz. Duarte paz de libertad y Duarte Dios solos y Dios. Viene ya del más allá y hace justicia en el más acá. Duarte paz de libertad, Duarte Dios solos y Dios. Se hace carne y justa paz.